Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Capítulo 28. Visitantes inesperados 1, 2, 3, 17, 18, 20, Dios mío, tantos. Exclamó Naoki, aturdido por la gran cantidad de huevos. Miró a la gallina, que parecía completamente agotada después de su prodigiosa hazaña. Se tambaleaba, parecía agotada y apática. Después de unos momentos, se tambaleó de nuevo hacia el comedero y comenzó a devorar el alimento de las gallinas con un hambre voraz. Naoki observaba con preocupación. ¿La habré roto? Se preguntó. Recordó rápidamente los efectos del alimento para pollos al vapor. Cuando se administra a los gallos, acelera la fecundación de los huevos. Cuando se administra a las gallinas, hace que pongan una gran cantidad de huevos en un período corto. Sin embargo, después de poner huevos, la gallina entrará en un período de recuperación de 15 días durante el cual no podrá volver a poner huevos ni consumir este plato. También necesitará consumir grandes cantidades de alimento para recuperar sus fuerzas. Entonces, está reponiendo su energía agotada, concluyó Naoki, aliviado. Afortunadamente, el plato no dejó a la gallina sin agua de forma permanente. Parecía funcionar como un pago por adelantado, acelerando el proceso de puesta de huevos y requiriendo un período de recuperación después. Naoki siguió observando a la gallina. Después de terminar su porción de alimento, procedió a comer también las porciones de las otras dos gallinas. No paró hasta que el comedero estuvo vacío. Luego, regresó a su nido, se acurrucó entre la pila de huevos, bostezó y se quedó dormida enseguida. Naoki empezó a hacer cálculos mentales. Según los recuerdos del propietario original, los huevos en este mundo eran relativamente baratos. Una caja de 10 huevos se vendía por tan solo 250 Pokémon en el mercado. Zack compra huevos a los ganaderos a precios de mayorista, por lo que su precio de venta era inferior al del mercado. Esto significaba que la pila de huevos que tenía Naoki valía menos de 500 Pokémon. Después de deducir el coste del pienso para las gallinas, no quedaban muchas ganancias. Con esta constatación, el efecto del plato ya no parecía tan extraordinario. Naoki se quedó con la mitad de los huevos y dejó el resto para que la gallina los incubara. Luego abrió la puerta del gallinero y dejó que las otras 3 gallinas deambularan y tomaran el sol. Después de eso, fue a regar los cultivos. Con poco más de 4.000 $, restantes y más de 2 semanas hasta la cosecha, necesitaba encontrar otra fuente de ingresos. Los huevos no generarían muchas ganancias, por lo que Naoki decidió explorar el lago Caseroya, ubicado al norte del rancho. Para proteger el rancho de los Pokémon salvajes mientras él estaba fuera, le pidió a Kitlizar que se quedara y cuidara la casa. Al regresar a la cabaña, Naoki recuperó las 6 Pokébolas que había comprado en Pueblo Mesagoza. Las había guardado en un cajón con la intención de usarlas en futuras salidas y aventuras. Miró a Koraidon, quien lo observaba atentamente. ¿Habías visto esto antes?, preguntó Naoki, levantando una Pokébola. Así. Koraidon asintió con su enorme cabeza. Naoki supuso que Koraidon debía haber visto Pokéballs mientras estaba con el profesor Olim en el área 0. En el juego, Koraidon era el Pokémon del profesor Olim. Después de la muerte del profesor Sada, perdió una batalla territorial contra otro Koraidon y huyó del cráter Paldea, encontrándose finalmente con el protagonista del juego en una playa. El protagonista refirió la Pokéball de Koraidon del hijo del profesor Olim, Arven. Entonces, ¿eso significaba que la Pokébola de Koraidon estaba actualmente en posesión de Arven? Naoki reflexionó sobre ello. A Arven lo llamaban a menudo el pequeño Batman porque, al igual que Batman, había perdido a sus padres, el profesor Olim y el profesor Turo.
Como hijo de ambos, Arven había vivido con sus padres y con Koraidon, pero los instintos salvajes y el espíritu de lucha de Koraidon acabaron por llevarlo a atacar a otros Pokémon. Por temor a que se descubriera la existencia de Koraidon y para evitar que otros Pokémon sufrieran más daños, el profesor Olim lo había devuelto a regañadientes al cráter de Paldea. El joven Arven culpó a Koraidon por llevarse a su madre, y su resentimiento aumentó cuando el profesor Olim, preocupado por la investigación, lo descuidó. Esto llevó a Arven a desarrollar una antipatía hacia Koraidon y sus padres, y a resentirse de cualquier mención de ellos. Me preocuparé por eso más tarde, decidió Naoki, dejando esos pensamientos de lado por ahora. La Pokéball de Koraidon estaba con Arven, y los Pokémon que ya habían sido capturados no podían ser capturados nuevamente con una Pokéball diferente. La primera captura imprimía una marca única en el Pokémon, impidiéndole entrar en otra Pokéball. Naoki recordó que esta era la regla estándar para las Pokéballs normales. A modo de experimento, sostuvo la bola contra el cuerpo de Koraidon. Pasaron unos segundos, pero no pasó nada. Koraidon permaneció fuera del balón, luciendo confundido. Supongo que no funcionará, suspiró Naoki, guardando la Pokéball y abandonando la idea de capturar a Koraidon. Naoki llenó su mochila de viaje con agua, bayas, Pokébolas y otros elementos esenciales. Estaba listo para partir con Koraidon a explorar el lago Caseroya y estudiar su población de peces. De repente, los gritos de Koraidon resonaron desde afuera. Naoki, con la mochila colgada del hombro, salió a investigar. Koraidon estaba señalando hacia la entrada del rancho y rugiendo. ¡Gao! ¿Qué pasa? Naoki siguió la mirada de Koraidon y vio dos figuras, una alta y otra pequeña, acercándose. La mujer que la precedía era impresionante, con un aura salvaje. Vestía una bata blanca de laboratorio sobre una túnica primitiva de piel de animal y un collar de dientes de animal adornaba su cuello. Detrás de ella iba un niño de unos 8 años. Tenía el pelo corto y rubio como ella y se parecían mucho. Se detuvieron a poca distancia, con los ojos fijos en Naoki y Koraidon. La mujer, con la mirada fija en Koraidon, le habló a Naoki con confianza y aplomo. Hola, comenzó, ¿rescataste a este Pokémon? Capítulo 29. Determinación maldita sea. Jadeó Naoki, reconociendo a la mujer y al niño al instante. La doctora Olim y su hijo, Arven. ¿Pero cómo? ¿No se suponía que el doctor Olim estaba muerto? La mente de Naoki corría mientras miraba al joven que estaba a su lado. Su parecido era innegable. Era Arven. N/O/Bell/Bein.com. Entonces, ¿qué hora era? Había llegado 10 años antes de los acontecimientos del juego Pokémon Scarlet. ¿Pero por qué Koraidon había escapado del cráter de Paldea, tal como en la trama del juego? Ahora no era el momento de reflexionar sobre estas cuestiones. Naoki necesitaba abordar la situación en cuestión. Miró al doctor Olim y a Arven, fingiendo ignorancia. ¿Quiénes son ustedes? Preguntó. La doctora Olim estudió su rostro por un momento, luego desvió su mirada hacia Koraidon. Soy la profesora Olim, dijo, y el Pokémon que está a tu lado es Koraidon, una criatura de tiempos antiguos. No hace mucho, usamos cierta tecnología para invocarlo al presente, pero nos atacó y escapó del laboratorio. Koraidon, repitió Naoki, absorbiendo esta nueva información que no era parte de la historia del juego. El Dr. Olim continuó. Sin embargo, su poder ancestral y primario es demasiado volátil. Tarde o temprano, atacará a otros Pokémon y humanos. Naoki frunció el ceño. Koraidon, que estaba a su lado, se tensó. Gaia, grunó. Naoki miró a Koraidon y su expresión tensa se suavizó. Al observar la escena, la doctora Olim se sorprendió por el vínculo entre Naoki y Koraidon. Sin embargo, recordando el poder destructivo que Koraidon y Miraidon habían desatado, habló con un tono firme. Parece que se ha encariñado contigo, reconoció. Sin embargo, los Pokémon invocados desde tiempos antiguos son inherentemente salvajes y diferentes de los Pokémon modernos. No podemos garantizar que no te haga daño, y mucho menos a otros Pokémon humanos. Por lo tanto, te pido que nos devuelvas a Koraidon. Lo sacaremos de Paldea y lo llevaremos a donde pertenece. A Naoki se le encogió el corazón. Sabía que las preocupaciones del Dr. Olim eran válidas. Si bien Koraidon parecía dócil y juguetón en el juego, también poseía un temperamento feroz que había obligado al profesor Olim a devolverlo al área cero. Devolver a Koraidon era el curso de acción lógico. Pero,
La doctora Olim metió la mano en el bolsillo de su bata de laboratorio y sacó una Pokébola especial diseñada para capturar a Koraidon. La lanzó hacia el Pokémon legendario. Koraidon observó el proyectil que se acercaba, con los ojos entrecerrados por la furia. Una energía aterradora surgió en su interior. Con un rugido desafiante, Koraidon atacó y su cuerpo escarlata se desdibujó con la velocidad. Sus garras de dragón, que brillaban con una luz amenazante, se lanzaron hacia abajo en un poderoso arco. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la Pokébola salió volando y las garras de Koraidon la rompieron en pedazos. De los fragmentos rotos surgió una nube de humo negro. Koraidon entonces dirigió su atención hacia el Dr. Olim, asumiendo una postura agresiva. Alarmado por la repentina agresión de Koraidon, Naoki gritó: «Koraidon, detente». Al mismo tiempo, el joven Arven, que había estado observando con expresión hosca, entró en acción. Se colocó frente a su madre, con aire protector. «No tienes permitido hacerle daño». Una luz blanca brilló en su bolsillo mientras liberaba a su propio Pokémon, un Maschiff. Koraidon ignoró al Maschiff, su atención estaba únicamente en Naoki. Al oír su voz, se detuvo y su ira se apaciguó. Se volvió hacia Naoki y gimió, con una mirada suplicante en sus ojos. «Jajaja, Koraidon», gritó Naoki tentativamente, con el corazón lleno de emociones conflictivas. Naoki observó, atónito, cómo Koraidon se acercaba a él y lo envolvía suavemente en un abrazo con sus enormes patas, acurrucándose contra él como un gato gigante y cariñoso. Los ojos del Dr. Olim se abrieron con incredulidad. ¿Ese Koraidon? Naoki, aunque inseguro de lo que estaba pasando, entendió el mensaje silencioso de Koraidon. Quería quedarse con él, no quería irse. La mente de Naoki volvió a la historia del juego. Miró a Koraidon a los ojos y preguntó: ¿me harás daño a mí o a otros Pokémon? Koraidon sacudió la cabeza con vehemencia. Koraidon. Tranquilizado por la promesa de Koraidon, Naoki se volvió hacia el Dr. Olim y Arven. Lo siento, profesor Olim, dijo con convicción, pero no puedo entregarles a Koraidon. El Dr. Olim se quedó perplejo. ¿Por qué? ¿No tienes miedo de que te ataque de repente? Naoki negó con la cabeza. Confío en ello. En lugar de preocuparme por lo que pueda pasar, elijo creer lo que veo. Y lo que veo es que Koraidon no haría nada que pudiera hacerme daño a mí ni a los demás. La doctora Olim permaneció en silencio, con la mirada fija en el sorprendentemente gentil Koraidon. De repente sintió curiosidad por lo que había sucedido desde que abandonó el área cero. El Dr. Olim tuvo un sueño. Imaginó un mundo en el que los Pokémon antiguos y modernos coexistieran pacíficamente. Inspirados por el libro Escarlata, ella y su esposo se aventuraron en el peligroso gran cráter de Paldea, establecieron un observatorio y utilizaron el cristal en sus profundidades para investigar una máquina del tiempo con el objetivo de invocar Pokémon del pasado y del futuro. Sin embargo, los Koraidon y Miraidon que convocaron habían mostrado una naturaleza destructiva, destrozando sus esperanzas. Pero ahora fue testigo de un lado diferente del Pokémon conocido como el Rey Alado en el libro Escarlata. Si no le importa, preguntó la doctora Olim con curiosidad, ¿podría decirme qué sucedió después de que se encontró con este Koraidon? Capítulo 30. El libro de Vermilion. Dentro de la casa, el Dr. Olim y el joven Arven estaban sentados en las sillas de invitados, observando el entorno. La habitación, aunque pequeña, estaba bien amueblada y meticulosamente organizada. En el alféizar de la ventana había una maceta con flores y, dentro de ella, un Smoliv disfrutaba perezosamente del sol. Su expresión de satisfacción era un testimonio del cuidado de Naoki. Era evidente que el dueño de este lugar era ordenado y aficionado a los Pokémon.N/Bell/Bindocceom. Aquí tienes. Naoki ofreció bebidas al Dr. Olim, Arven y Maschiff. A falta de té, había improvisado con leche Momo del mercado de Mesagoza, añadiendo crema de alcremia y bayas picadas para crear una simple leche con caramelo y bayas. El efecto de la bebida era evocar dulces recuerdos en los Pokémon mientras restauraba su fuerza física. Arven, todavía hosco, tomó un sorbo vacilante y de inmediato se animó, abriendo los ojos por la sorpresa. Maschiff, después de unas cuantas lamidas tentativas, también comenzó a lamer la leche con entusiasmo. Sin embargo, la doctora Olim mantuvo la calma y comenzó a explicar. Mi esposo, Turo, y yo hemos estado investigando Pokémon del pasado y del futuro en el gran cráter de Paldea.
Recientemente, desarrollamos con éxito una máquina del tiempo e invocamos a los Pokémon registrados en el libro Escarlata en nuestro mundo. Naoki se concentró intensamente en las palabras del Dr. Olim y un detalle clave captó su atención. ¿El libro Escarlata? Preguntó. El Dr. Olim pareció sorprendido. ¿No has oído hablar de ello? Lo he hecho, respondió Naoki, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Conocía bien el libro, pensó Naoki, pero el punto crucial era que el Dr. Olim había mencionado el libro Escarlata, no los libros Escarlata y Violeta por separado. Como cualquier fan de Pokémon sabía, Game Freak lanzó los juegos en dos versiones. Pokémon Scarlet contaba la historia del profesor Olim y los antiguos Pokémon, y presentaba el libro Scarlet. El libro fue escrito por un hombre llamado Eat y contaba cómo él y su equipo de expedición se habían encontrado con un grupo de Pokémon Paradox, criaturas que no son nativas de Paldea, en una zona inexplorada de la región. Por otro lado, Pokémon Violeta contaba la historia del profesor Turo, el esposo del profesor Olim, y los Pokémon futuristas. En esta versión, no había un libro Escarlata, sino un libro Violeta, con los antiguos Pokémon Paradox reemplazados por unos futuristas. Según el Dr. Olim, en este mundo solo había un libro, el libro Escarlata. Esto implicaba que el profesor Turo, que estudiaba a los Pokémon Paradox futuristas, también existía en este mundo. Al darse cuenta de esto, el primer pensamiento de Naoki no fue sobre los Pokémon Paradox, sino sobre Arven. En esta línea de tiempo, podría perder a sus padres y convertirse realmente en el pequeño Batman como lo apodaron. Naoki miró al joven Arven, que estaba compartiendo su leche con Mischief. Al notar su mirada, la doctora Olim se volvió hacia su hijo y sus ojos se suavizaron con el amor de una madre. Este es mi hijo, Arven, lo presentó. A esa edad, Arven no era el futuro Arven que buscaría la especia secreta. Era solo un niño, que aún no había cumplido los 10 años. Naoki recordó cómo Arven se había enfrentado valientemente a Koraidon para proteger a su madre y le ofreció un cumplido. Es un chico muy valiente. Debido al exigente trabajo de sus padres, el joven Arven creyó erróneamente que Koraidon y Miraidon se los habían quitado, lo que le generó resentimiento hacia cualquier mención de ellos. En verdad, Arven amaba profundamente a sus padres y anhelaba su atención. Pero, por desgracia, pobre niño. Naoki sintió una punzada de compasión por el niño. Arven levantó la mirada y se encontró con la mirada de Naoki con una mezcla de curiosidad y sospecha. El Dr. Olim, al notar el intercambio, sonrió. Arven siempre ha sido muy independiente. Mi marido y yo estamos a menudo ocupados con nuestra investigación, por lo que ha tenido que cuidar de sí mismo desde muy joven. Era. Arven bajó la cabeza y sorbió su leche en silencio. ¡Guau, guau! Mischief ladró 2 veces en señal de acuerdo. El Dr. Olim agregó. Y, por supuesto, está Mischief, que siempre está al lado de Arven. Naoki asintió y luego contó su encuentro con Koraidon. Apareció en el pasto una noche, herido. Kiklizar y yo lo llevamos adentro y lo tratamos con bayas y medicinas. Ha estado viviendo con nosotros desde entonces. ¿Ha mostrado alguna agresividad o enojo durante ese tiempo? Preguntó el Dr. Olim. Naoki pensó detenidamente y luego negó con la cabeza. No, se ha portado muy bien. Hizo una pausa y una sonrisa se dibujó en sus labios al recordar la técnica de pesca de Koraidon. Incluso me ayuda con las tareas domésticas, aunque a veces se excede un poco y usa su movimiento más fuerte para atrapar peces. Los ojos del Dr. Olim se abrieron con sorpresa, imaginando la escena. Ella cayó en profundos pensamientos. Después de un momento, se giró para mirar a Koraidon, que yacía cerca, fingiendo dormir pero observándolos en secreto. Una complexión poderosa, piel escarlata, un volante de cabeza dominante, piernas gruesas y robustas. Todo en este Koraidon coincidía con el que habían convocado más tarde. Había desarrollado un vínculo con Naoki porque sabía que él era su salvador. El Dr. Olim no podía pensar en ninguna otra explicación. Después de un momento de contemplación, la doctora Olim sacó un teléfono móvil algo anticuado del bolsillo de su bata de laboratorio. Discúlpeme un momento, le dijo Naoki. Necesito hablar con mi marido, el profesor Turo. Naoki asintió. Por supuesto. La doctora Olim salió al pasto para hacer su llamada. Cuando se quedó solo con Arven, Naoki miró al muchacho desamparado y le habló con dulzura. ¿Tu nombre es Arven, bien? Arven apartó la mirada de la figura de su madre que se alejaba y murmuró, sí.
Naoki siguió su línea de visión y dijo: tu madre es una científica muy talentosa. Incluso construyó una máquina del tiempo. ¿Alguna vez imaginaste viajar a través del tiempo para ver el pasado distante? ¿Pasado y futuro? Arben miró a Maschif a su lado, con la voz todavía apagada. Ese es su sueño. En ese momento, la doctora Olim regresó, habiendo terminado su conversación con su marido. Había discutido la situación con el profesor Turoi. Después de una cuidadosa consideración, decidieron dejar que Koraidon se quedara con Naoki. El doctor Olim miró a Koraidon y luego se dirigió a Naoki. Naoki, dejaré a Koraidon en tu cuidado. Parecía que ya habían tomado una decisión. Naoki asintió. Me ocuparé bien de ello. El doctor Olim agregó. ¿Tiene información de contacto? Intercambiemos números. Si algo le sucede a Koraidon o si necesita ayuda, no dude en comunicarse conmigo. También me gustaría obtener más información sobre Koraidon a través de usted. Capítulo 31. Videoteléfono. Todavía no tengo teléfono, admitió Naoki tímidamente. La doctora Olim se quedó desconcertada, luego su mirada recorrió el modesto entorno del rancho. Estaba claro que Naoki estaba empezando y, a juzgar por su ropa y condiciones de vida, la vida fue una pequeña lucha para él. La doctora Olim comprendió la situación y no insistió. Simplemente dijo que volvería por la tarde y se fue con Arben. Naoki los observó desconcertado mientras se alejaban. Cuando ya no los veía, se volvió hacia Koraidon, que se había escondido detrás de la puerta y miraba hacia afuera con nerviosismo. Naoki dejó escapar un suspiro de alivio. Se han ido, dijo con una sonrisa. Koraidon salió de su escondite y se acurrucó contra Naoki cariñosamente, casi ronroneando de satisfacción. Al ver su reacción, Naoki se rió entre dientes. ¿Tanto me quieres? Habían pasado apenas unas semanas desde que se conocieron. Koraidon abrió los ojos, radiante de alegría, y comenzó a lamerle la cara con entusiasmo. Naoki ya no tenía miedo de las muestras de afecto de Koraidon. Sabía que no le hacían daño. Se limpió la saliva de la cara y se puso de pie, contemplando los cultivos que crecían en el campo. Respiró profundamente, sintiendo una sensación de calma y satisfacción. El doctor Olim había dicho que regresaría por la tarde, por lo que su viaje planeado al lago casero ya tendría que esperar. Kiklizar estaba persiguiendo mariposas otra vez, y a Metapop todavía le faltaban unos días para convertirse en Butterfree. Smoliv estaba tomando el sol en el alféizar de la ventana, y Alcremie descansaba en su armario. Con algo de tiempo libre, Naoki decidió revisar los kits de cultivo de hongos en la cueva detrás de la casa, llevándose a Koraidon con él. Al entrar en la cueva, una ola de aire fresco los inundó. Había hileras de kits de cultivo de hongos alineados en las paredes y ya habían comenzado a brotar hongos diminutos. Naoki se acercó para examinarlos, usando su habilidad para verificar su información. Hongo diminuto. Un hongo pequeño que crece de forma silvestre en montañas y bosques. Es muy raro y se puede utilizar en platos o vender. Es muy popular entre ciertos entusiastas y puede alcanzar un precio elevado. ¿En serio? Naoki se sorprendió. Si recordaba bien, estos hongos diminutos eran objetos valiosos en el juego. Si se vendían, cada uno valía 500 Pokémon. Eran mucho más valiosos que los huevos. Además de los hongos pequeños, también había hongos grandes y hongos bálsamo, que se podían vender por 5.000 y 15.000 Pokédólares respectivamente. Se decía que los hongos melisa eran tan raros que llenaban de fragancia la zona circundante. Se utilizaban más para elaborar perfumes caros para clientes adinerados que para cocinar. Lamentablemente, no había rastros de ellos en el kit de cultivo de hongos. Aparte de 2 hongos diminutos, solo quedaron hongos comunes. Pero Naoki estaba contento. Los hongos crecían rápidamente, lo que significaba que podía vender estos hongos diminutos en unos días y agregar 1.000 Pokédólares a sus ahorros. Después de comprobar el progreso de los hongos, Naoki, viendo que aún era temprano, decidió explorar las montañas traseras con Koraidon. En comparación con su última visita, las montañas de atrás prácticamente no habían cambiado. La zona estaba habitada principalmente por Pokémon pequeños y dóciles de tipo bicho y planta, que huyeron hacia las profundidades del bosque al ver a Koraidon. Naoki no los persiguió. En cambio, él y Koraidon siguieron el río que atravesaba el rancho con la esperanza de encontrar algún Pokémon de tipo agua que pudiera ayudar con el riego. Desafortunadamente, los únicos Pokémon de tipo agua que encontraron fueron Magikarp y Febas.
Parece que tendré que encontrar Pokémon de tipo agua en el lago Caseroya, suspiró Naoki, decepcionado. Antes de que se diera cuenta, ya era mediodía. Naoki y Koraidon, al no encontrar nada de interés, miraron al sol y decidieron regresar al rancho. Antes de irse, Koraidon se inclinó y soltó un ladrido juguetón. Korai. Naoki, asumiendo que quería llevarlo, saltó sobre su espalda. Pero cuando se acomodó, Koraidon se transformó. Su largo volante se desplegó en alas y, con un poderoso impulso de sus patas traseras, se elevó por los aires. ¡Guau! Gritó Naoki, aferrándose con fuerza al cuello de Koraidon mientras el suelo se encogía debajo. ¡Puedes volar! Koraidon dejó escapar un grito de alegría. ¡Guys! Naoki se dio cuenta de que este Koraidon aún no había experimentado la batalla territorial del juego y no había resultado herido. Podía volar todo el tiempo. Después del impacto inicial, Naoki se maravilló ante la sensación de volar. Koraidon no voló demasiado alto, lo que le permitió a Naoki contemplar el impresionante paisaje que se extendía a sus pies. Vastos bosques, montañas verdes, el rancho, Mesagoza y el infinito mar Paldean que se extendía hasta el horizonte. El viento le azotaba el pelo y lo llenaba de júbilo. Era increíble. Más tarde esa tarde, el Dr. Olymandarben regresó al rancho. La doctora Olim le indicó a un hombre que vestía uniforme azul y ropa de trabajo. Aquí mismo, dijo. Naoki los miró desconcertado. ¿Qué es esto? El Dr. Olim se rió entre dientes. Este es el último videoteléfono que instaló el laboratorio. Puedes usarlo para comunicarte conmigo en cualquier momento. Considéralo un agradecimiento por cuidar de Koraidon. Naoki se dio cuenta de la intención del Dr. Olim. Quería aprender más sobre el comportamiento y los hábitos de Koraidon a través de él. No tenía objeciones. De hecho, estaba feliz de poder ayudar. El videófono fue instalado cerca de su cama, justo al lado del alféizar de la ventana donde el adorable Smoliv tomaba el sol. Una vez que estuvo listo, la doctora Olim expresó su gratitud. Muchas gracias por ayudarnos a estudiar el comportamiento de Koraidon. Debes amar mucho a los Pokémon, ¿no? Naoki asintió y miró a Kiklizar y Koraidon. Son inteligentes, se comportan bien y están llenos de inocencia. No creo que a nadie le puedan desagradar. La doctora Olim sonrió suavemente pero no dijo nada más. Ella y Arben se marcharon pronto, pues todavía había asuntos que atender en el área 0. Naoki los vio irse, mientras su mente repasaba el trágico destino que le esperaba a la doctora Olim en el futuro. Ella y su esposo, el profesor Turo, un día morirían en una explosión causada por un accidente experimental. Capítulo 32. Familiaridad. Después de despedir al profesor Olim y a Arben, Naoki regresó a la cabaña, con la mirada fija en el videoteléfono recién instalado. Le recordó las escenas del anime en las que Ash llamaba al profesor Oak desde los centros Pokémon. La visita del Dr. Olim también había consolidado su comprensión de la línea de tiempo en la que se encontraba. 10 años antes de los eventos de Pokémon Scarlet, Ash probablemente aún no se había embarcado en su viaje, o tal vez apenas había comenzado. Era una idea interesante. Significaba que Mewtwo aún no había sido creado, Lugia no había provocado ninguna tormenta, Groudon y Kyogre todavía dormían y el equipo galáctico aún no había manipulado a Dialga y Palkia. Por supuesto, todo esto asumía que Ash existía en este mundo. Pero incluso si lo hiciera, no afectaría realmente a Naoki. Después de todo, él solo era un ranchero. La vida continuó. No había obtenido ningún beneficio hoy y eso no podía continuar. Con un suspiro, Naoki recogió el balde y montó a Koraidon hacia el curso superior del río. Cuando regresó, el cubo estaba lleno de peces. A las 5 de la tarde, Zack llegó a tiempo para recogerlo. El clima había mejorado y él se había quitado la chaqueta gruesa y vestía solo una camisa de manga corta. «Guau, el rancho luce diferente cada día», comentó Zack, impresionado por el progreso. Observó los cultivos en crecimiento y dijo, «Los cultivos deberían estar listos para la cosecha en un par de semanas». «Sí», respondió Naoki emocionado. «Podrías comprar un poco de fertilizante en la ciudad antes de plantar tu siguiente lote. Cuanto mejor sea la calidad de tus cultivos, más podrás venderlos», sugirió Zack con indiferencia. «Entonces, ¿qué tienes para mí hoy?» Naoki le entregó el cubo de pescado. Zack contó las capturas, anotó los números en su libro de contabilidad y sacó un fajo de billetes de su billetera con una sonrisa.
Son 2620 $, en total. Aquí tienes. Naoki aceptó el pago agradecido. Zack cargó el pescado en su camioneta y luego se subió al asiento del conductor. Mientras daba marcha atrás, saludó a Naoki con la mano. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gritó Naoki. Al anochecer, Naoki regresó a la cabaña para preparar la cena. Alcremie saltó del armario y corrió a jugar con Smoliv en el escritorio. Naoki los miró y pensó que los dos pequeños habían estado encerrados en casa durante los últimos 2 días. ¿No os aburrís de estar todo el tiempo en casa?, preguntó. ¿Por qué no salís a dar un paseo? Alcremie y Smoliv miraron hacia afuera, aparentemente dudando en aventurarse en el mundo desconocido más allá de las paredes de la cabaña. Naoki lo comprendió. Alcremie y Smoliv habían crecido en los campos abiertos del rancho feliz, por lo que no les daba miedo estar al aire libre. Pero ahora, en un entorno nuevo y desconocido, solo la pequeña casa de madera y los árboles familiares les brindaban una sensación de seguridad. Por eso se habían quedado dentro de casa durante los últimos 2 días. Esto no funcionará, pensó Naoki. Decidió llevarlos a pasear por el rancho después de la cena, para ayudarlos a familiarizarse con su nuevo hogar. Para la cena, Naoki preparó una comida abundante. Sopa cremosa de champiñones, bollos de cerdo, chuletas de cerdo fritas con costra de pimienta negra, huevos duros y 5 vasos de leche mezclada con diferentes jugos de bayas. Los Pokémon se reunieron alrededor de la mesa y disfrutaron de su festín. Smoliv y Alcremie comieron con delicadeza, tomando bocados pequeños y cuidadosos. Coraidon y Kiklizar, por otro lado, eran menos refinados, con las patas y la cara manchadas de comida. Recuerden lavarse la cara y las patas en el grifo que está afuera después de cenar, les recordó Naoki con severidad. Había limpiado el desastre que habían causado la última vez. Cora, N/O/Bel/B en punto C-on jajaja, Coraidon y Kiklizar asintieron obedientemente. Lo entendieron. Después de cenar, Coraidon y Kiklizar salieron obedientemente a lavarse. Naoki, satisfecho con su obediencia, se dirigió a la cocina para lavar los platos. Alcremie y Smoliv observaron a los dos Pokémon más grandes, luego se miraron entre sí, sus ojos se dirigieron a sus propias caras y patas. Alcremie. Vamos a lavarnos también. Smoliv miró a Coraidon y Kiklizar con una pizca de miedo. En comparación con Smoliv, Alcremie era un poco más valiente. Después de 2 días de convivencia, se dio cuenta de que el Pokémon más grande no significaba ningún daño. Saltó de la silla, agarrando a Smoliv, y se acercó con cautela a la puerta, asomándose para observar a Coraidon y Kiklizar. Coraidon se había transformado en su forma de batalla, erguido sobre 2 piernas. En esta forma, su naturaleza salvaje era más evidente, y su imponente tamaño y constitución muscular exudaban un aura intimidante. Se erguía orgulloso, con el pecho inflado y una expresión feroz en el rostro. Sus grandes patas manipulaban el grifo y rociaban agua sobre el Kiklizar más pequeño que estaba a su lado. Alcremie, qué miedo. Alcremie vaciló. Smoliv, notando la vacilación de su amigo, preguntó inocentemente. Smoliv, ¿no dijiste que no lo eras? ¿Tienes miedo del grandulón? Alcremie. No, eso no es lo que quise decir. Sin querer perder la cara frente a Smoliv, Alcremie respiró profundamente y reunió su coraje, dando un paso adelante. Coraidon los notó y giró la cabeza, sus ojos dorados se entrecerraron levemente mientras se enfocaba en ellos. El pequeño Pokémon. Alcremie se congeló, sintiéndose como si estuviera siendo atacado por el depredador más temible del mundo. Pero Coraidon rápidamente miró hacia otro lado, haciéndole señas con un suave Cora. ¿Smoliv? Preguntó Smoliv, temblando ligeramente. ¿Nos está llamando? Alcremie no estaba segura, su miedo aún persistía. Coraidon, al ver su vacilación, suavizó el tono. Cora, con un empujón juguetón, Coraidon condujo a Alcremie y Smoliv hacia el grifo y comenzó a rociarlos con agua. Después de un rato, la tensión en sus cuerpos se alivió. Se dieron cuenta de que, a pesar de su apariencia intimidante, Coraidon no tenía malas intenciones. Cuando Naoki regresó de la cocina, Alcremie y Smoliv no estaban en ningún lado de la casa. Desconcertado, escuchó el sonido del agua salpicando afuera. Salió y vio a Coraidon rociando juguetonamente a los 2 Pokémon más pequeños con la manguera. Kiklizar se encontraba cerca, observando con cierta inquietud.
Parecía desconfiar de Alcremie, tal vez debido a la desventaja de tipo entre dragón y hada. Coraidon, sin embargo, parecía completamente imperturbable ante la presencia de Alcremie. Quizás su inmenso poder lo hizo inmune al aura de tipo hada de Alcremie. Naoki, me pregunté. Cuando Naoki se acercó, los Pokémon detuvieron su juego con agua. Volvió adentro y sacó una toalla, secando suavemente a Alcremie y Smoliv. ¿Cómo estuvo? ¿Eso? Preguntó. Alcremie. Gritó, visiblemente encantado. Smoliv hizo eco del sentimiento. Parecía que se habían encariñado con Coraidon. Después de secarlos, Naoki los llevó a recorrer el rancho y les presentó a su nuevo casa. Coraidon y Kiklizar los siguieron. El cielo aún no se había oscurecido por completo y un rayo de sol persistente bañaba el rancho con un cálido brillo dorado. Después de un día de pastoreo en el área recién cercada, las gallinas regresaron al gallinero y se acomodaron sobre el heno para descansar. Los cultivos de los campos estaban floreciendo. Los nabos, que crecían rápidamente, ya habían echado varias hojas grandes y los bulbos subterráneos probablemente estaban empezando a tomar vida. Naoki caminaba por la hierba con sus compañeros Pokémon, señalando la valla que rodeaba el rancho. El área dentro de esta valla es nuestro rancho, explicó a Alcremie y Smoliv. Aquí es seguro. Nadie les hará daño. Alcremie y Smoliv miraron a su alrededor con curiosidad. Naoki sonrió. Esta zona verde está llena de flores silvestres y, durante el día, las mariposas revolotean. Acerca de el pasto del rancho creció exuberante y salvaje. Con un poco de poda, podría convertirse en un hermoso césped. Naoki solo había cortado los árboles sobrantes, dejando el pasto intacto durante ahora. Tenía previsto procesar las piedras del cobertizo durante los próximos días y crear un camino de piedra que conectara la cabaña y el gallinero. Podéis venir a explorar mañana durante el día, animó Naoki a los dos Pokémon más pequeños. Habrá muchas mariposas y flores. Smoliv de Alcremie. Los dos Pokémon se animaron y sus ojos brillaron de expectación. Después de la presentación de Naoki, habían formado una idea básica del rancho. El área dentro de la cerca era un refugio seguro. Ya no tenían tanto miedo del mundo exterior. Naoki continuó el recorrido hasta que los últimos rayos de sol desaparecieron, dejando el rancho envuelto en el crepúsculo. Regresó a la casa con su Pokémon. Alcremie se apresuró a regresar a su armario, mientras que Smoliv se acomodó en su maceta, bostezando somnoliento. Es hora de dormir, dijo Naoki con una sonrisa. Smoliv respondió Smoliv, rodando sobre su espalda en la maceta y cerrando los ojos, pronto. Quedarse dormido. Naoki se volvió hacia Coraidon y Kiklizar, que estaban descansando junto a la cama. Se sentó y comenzó a hablar. Para empacar sus cosas. Tenía previsto partir hacia el lago casero ya a la mañana siguiente. Sin saber si volvería a la hora del almuerzo, Naoki preparó unos sándwiches nutritivos y jugó de bayas para Kiklizar. Además de encontrar nuevos lugares de pesca, esperaba reclutar un Pokémon de tipo agua capaz de usar la pistola de agua para ayudar a regar los cultivos. También empacó algo de comida extra, ya que atrapar Pokémon fue un proceso delicado. Tras años viendo el anime, sabía que, además de luchar, ofrecer comida y mostrar amabilidad eran formas efectivas de conquistar a un Pokémon salvaje. Después de todo, los Pokémon, como cualquier otra criatura, aprecian una buena comida y un hogar cómodo. Con esto en mente, Naoki preparó varios platos deliciosos y visualmente atractivos, que satisfacían distintos gustos. Dulces, picantes, ácidos y salados. También se aseguró de que fueran fáciles de transportar y almacenar. Mientras guardaba los platos en su mochila, sus ojos se posaron en las Pokébolas que estaban en el fondo. De repente recordó algo. El profesor Olin no le había dado la Pokéball de Coraidon. No, para ser precisos, Coraidon le había dado la Pokéball de Coraidon. Destruyó su Pokéball. La mente de Naoki recordó a Coraidon cortando la esfera con sus garras. La marca que queda en un Pokémon desaparece cuando su Pokéball es destruida. A modo de prueba, le acercó una Pokébola a Coraidon, pero no pasó nada. Supongo que aún así no funcionará, suspiró Naoki, guardando la pelota. Arrojó la Pokébola a su mochila. Justo cuando estaba a punto de cerrarla, se le ocurrió otra idea. Sacó una Pokébola al azar y se acercó a Kiklizar. ¿Gra? Kiklizar miró la Pokébola y comprendió que Naoki tenía la intención de atraparla.
Una expresión feliz se extendió por su rostro mientras empujaba ansiosamente su cabeza hacia la pelota. Al tocar el botón, una luz roja lo envolvió y fue absorbido por la Pokébola. La bola se tambaleó 2 veces y luego se cerró. Así que así es atrapar un Pokémon, pensó Naoki, maravillándose del proceso. Sopesó la Pokéball en su mano y luego hizo el gesto de lanzarla, imitando a los entrenadores que había visto en el anime. Pero se detuvo antes de lanzarla realmente, temeroso de dañarla contra la pared. En lugar de eso, presionó el botón y la Pokéball se abrió automáticamente, liberando a Kiklizar en un rayo de luz. ¿Cómo fue eso?, preguntó Naoki. ¡Gaaya!, exclamó Kiklizar, claramente emocionado por la experiencia. Para Naoki, había Pokéballs buenas y malas. La bola roja y blanca estándar era la más tipo básico. También existían las Greaballs, las Ultraballs, las Luxuriballs y muchas otras. A medida que la tecnología avanzaba, también lo hacía la calidad y las características de las Pokéballs. Se decía que las Luxuriballs proporcionaban un entorno de vida más lujoso y cómodo para los Pokémon. Meowth, del equipo Rocket, había dado fe personalmente a de hecho en el anime. Le compraré a Kiklizar una pelota de lujo cuando tenga más dinero, pensó Naoki. Pero por ahora, se estaba haciendo tarde y era hora de dormir. Naoki se estiró y se metió en la cama, sin darse cuenta de la mirada curiosa que Koraidon le estaba dando. Pokébola. ¿Qué? Capítulo 33. Los Pokémon del lago Caseroya a la mañana siguiente. Después de alimentar a las gallinas y mirar las plantas, Naoki se colgó la mochila al hombro y se paró en el pasto para despedirse de Kiklizar, Smoliffy Alcremie. Llenando la alacena de comida, explicó Naoki. En el estante superior hay zumo de baya de naranja y leche Momo, mientras que los sándwiches y las salchichas de baya de naranja están en el inferior. Puede que no vuelva al mediodía, así que si tienen hambre, sírvanse ustedes mismos. Kiklizar, además de su modo de montar, también posee un modo de batalla donde se mantiene erguido sobre 2 piernas. En esta forma, tiene manos y pies funcionales, capaces de realizar tareas similares a las de los humanos. Esto hace de Kiklizar un compañero leal y confiable para la gente de la región de Paldea. Naoki sintió gusto por dejar el rancho a su cuidado. Kiklizar. Kiklizar escuchó esto, se acercó y luego miró a Koraidon que estaba a su lado. Aunque no era el más brillante, Kiklizar se dio cuenta tardíamente de que todo lo que él podía hacer, Koraidon también podía hacerlo, e incluso más. Esta comprensión entristeció a Kiklizar, cuyo objetivo de vida siempre había sido llevado a su dueño, ya que se sentía menos necesario. No pudo evitar bajar la cabeza abatida. Kiklizar. Naoki le dio una palmadita en el hombro, consolándolo. Oye, no estés triste. Hay muchos Pokémon peligrosos alrededor del lago Caseroya, y la habilidad de volar de Koraidon me ayudará a evitarlos. Naoki hizo una pausa y luego continuó solemnemente. Además, tengo algo aún más importante que confiarte. ¿Kiklizar? ¿Algo más importante? Kiklizar levantó rápidamente la cabeza y miró hacia otro lado. Naoki explicó. Necesito que cuides bien de Smoliffy Alcremie, protege nuestro hogar y evita que los Pokémon salvajes entren y dañen nuestros cultivos y nuestras gallinas. ¿Puedes hacerlo? Un fuerte sentido de responsabilidad brotó en Kiklizar, y afirmó con seriedad. Kiklizar. Naoki sonriendo. Muy bien. Se volvió hacia Smoliffy Alcremie y les dijo. Hasta luego. Smoliffy Alcremie estaban a ambos lados de Kiklizar, agitando suavemente sus brazos y cuerpos en señal de despedida. Humor Alcremie Naoki se subió a la espalda de Koraidon. Koraidon saltó con sus poderosas piernas y se elevó hacia el cielo con Naoki. El pasto que había debajo se encogió y la figura de Kiklizar se redujo a un pequeño punto negro que luego desapareció. Al contemplar la vasta región de Paldea que se encontraba debajo, Naoki examinó el paisaje y, después de determinar su dirección, le dijo a Koraidon. Vamos. Koraidon. Koraidon rugió en respuesta, inclinándose hacia adelante y acelerando hacia su destino. De vuelta en el pasto, el adulto y los 2 niños que habían quedado atrás estaban de pie en el pasto, mirándose el uno al otro. Hoy, Kiklizar inusualmente se abstuvo de perseguir mariposas. Sintió que ya que Naoki le había confiado una tarea tan importante, debía tomársela en serio. Entonces, Kiklizar fue al alero de la casa de madera, se tumbó para observar en silencio a Smoliffy Alcremie persiguiendo mariposas y jugando en el césped, protegiendo su hogar.
Sobre su cabeza, un metapod almacenaba diligentemente nutrientes, esperando la evolución. La cálida brisa primaveral sopló suavemente y Kiklizar, junto con la brisa, creció un poco más. La velocidad de vuelo de Coraidon era bastante rápida y llegaron a la zona del lago Casero ya en menos de una hora. Esta extensa zona, situada al noroeste de la región de Paldea, tiene forma de caldero. Islas brumosas de varios tamaños salpican el lago, que parecen albóndigas flotando en una olla de agua hirviendo. Mirando hacia abajo desde el aire, el lago Casero ya parecía un caldero gigante, con islas que parecían ingredientes flotando en su superficie. Al este, una enorme cascada descendía desde la montaña glaseado. El agua de la cascada fluía a lo largo de un río hasta el lago, donde se fusionaba con el lago Casero ya antes de desembocar finalmente en el mar Paldean, al oeste. Las nubes y brumosas que se cernían sobre el lago blanco le daban un aspecto etéreo, como de cuento de hadas. Las nubes oscurecían la vista, haciendo imposible ver el lago en toda su extensión. Para abordar esto, los funcionarios de Paldea habían construido torres de vigilancia en 3 direcciones diferentes alrededor del lago Caseroya para ayudar a los viajeros y entrenadores a observar el diverso ecosistema del lago. Los abundantes recursos hídricos habían fomentado un próspero ecosistema Pokémon. Aquí vivieron innumerables Pokémon salvajes. Había Deerling bebiendo agua en los bosques junto al lago, Tropius festejando bajo árboles frutales de ramas gruesas, un grupo de Slowpoke flotando perezosamente en el agua y tomando el sol, un feroz e intimidante Gyarados patrullando las aguas y un engañoso Tatsugiri imitando Sushi para atraer a presas desprevenidas. Debajo del Tatsugiri, un Whiscash regordete esperaba con su boca abierta. Naoki estaba seguro de que una vez que la presa mordiera el cebo y se lanzara para comerse al Tatsugiri, el Whiscash saltaría fuera del agua, tragándose tanto a la presa como al Tatsugiri. Por supuesto, Whiscash no se comería a Tatsugiri. Para él, Tatsugiri era un valioso compañero de caza. Aunque Whiscash era un glotón, no era muy hábil para cazar y no era particularmente inteligente. Por lo tanto, Whiscash une fuerzas con Tatsugiri para capturar presas, respetando a Tatsugiri como su líder. A cambio, Tatsugiri reside dentro de la boca de Whiscash, a salvo de ataques externos. Un ecosistema Pokémon fascinante. Naoki reflexionó, apartando la mirada del Gyarados y escudriñando los alrededores en busca de algún Pokémon que llamara su atención. Esta vez, su objetivo principal era capturar un Dragonair salvaje. El Dratini. Una razón era su ternura, y la otra era su habilidad de usar la danza de la lluvia, que podía usar tanto para regar cultivos como para entregar correo. Desafortunadamente, incluso después de volar sobre el lago durante un tiempo considerable, Naoki no pudo encontrar ningún rastro de Dragonair. Qué extraño, la distribución de Pokémon en la realidad es diferente a la del juego. Naoki se preguntó a sí mismo. Recordaba claramente que un Dragonair vivía cerca de Caseroya. Lago en el juego. Incapaz de encontrar Dragonair, Naoki centró su atención en otros Pokémon, Tropius y Esquido. El cuello de Tropius podía producir frutos 2 veces al año, conocidos por su dulzura y exquisitez. N/O/Bel/B en .C11 decía que los niños de las regiones del sur comían la fruta que crecía del cuello del Tropius, lo que la hacía muy popular entre ellos. Por esta razón, muchos ranchos en zonas más cálidas áreas criadas Tropius. Esquido, por otro lado, podía producir leche, respectivamente. Aunque no es tan conocido como la leche Momo, seguía siendo una valiosa fuente de leche. Lo que más sorprendió a Naoki fue tropezar con rastros de piedra de sal en una ladera no muy lejana del lago. Nacli se vendió por un alto precio en la ciudad. Si pudiera capturar algunos aquí, ¿no significaría eso ahorrar una cantidad sustancial de dinero para otras actividades?